Acá en Pal Sur vamos a conversar con una persona de la casa, una persona que apreciamos mucho, todas las personas que tenemos un pensamiento nacional en cuanto a lo económico. Vamos a hablar con el licenciado en Economía Horacio Robelli. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Luciano, muchas gracias por la comunicación. Buenas tardes a vos y a todos los amigos de la radio. No, la verdad que te agradezco primero a vos por atenderme y te agradezco también de que sigas militando tan fervientemente en una interpretación nacional de la economía. Y esta entrevista o esta charla que planteo tener con vos es sobre un hecho muy particular que fue anunciado, fue de alguna manera publicitado, pero quedó muy por arriba de lo que es la comunicación para los argentinos, que es el hecho de que el ministro de Economía, Caputo, quiere modificar un decreto del año 2002 para poder usar los ahorros de los argentinos para prestárselo a privados. ¿Qué hay de cierto en esto y qué implicancias puede tener? Mirá, lo cierto es que tienen toda la intención de hacerlo. Lo cierto y fehaciente es que tienen toda la decisión de hacerlo. ¿Por qué? Porque en número redondo los bancos reciben depósito por 40.000 millones de dólares y prestan la mitad, en realidad un poco menos la mitad, no llegan a prestar 20.000 millones de dólares. Tienen 40.000 millones de dólares que reciben de depósitos. Recordemos que el blanqueo al año le podían pasar de una cuenta especial que se llamaba Cera, la podían pasar a los depósitos bancarios y eso fue lo que pasó en gran parte. Por lo tanto, han duplicado los depósitos y los créditos son mucho menores. Una parte de esos depósitos conforman el encaje de dólares, que es lo que el Banco Central muestra cuando muestra las reservas brutas. Unos 21.000 millones de dólares lo tienen encajado. ¿Qué pasa? Lo tienen encajado contablemente, pero no lo pueden utilizar porque es plata de los bancos. O sea, los bancos tienen como reaseguro de depósito que guardar un encaje efectivo mínimo. Lo que no prestan lo tienen que guardar en su mayor parte en el Banco Central. Pero el Banco Central que lo contabiliza, lo muestra en la pantalla. Vos ves, entras a la página del Banco Central y ves en la pantalla, lo ves en el libro de contabilidad del Banco Central, pero no lo puede utilizar porque es plata de los bancos, es plata de los ahorristas. Claro. Lo que pretendía, y esto es así, y se ha consolidado con el decreto que decís vos, con el decreto 905 del año 2002, que en la crisis del 2001 se había utilizado, era plata de depósitos y la había utilizado para créditos a quienes no venden al exterior, porque la idea que quedó después de la crisis del 2001-2002 es que solamente se iban a financiar con dólares los que conseguían dólares, esto de financiar las o financiación de exportaciones y las importaciones, porque necesitan dólares y son bienes importados. Pero todo lo que hace el mercado interno no. Lo que pretende Caputo es violar esto. Pero no fue la oposición política la que lo limitó. Lo que le limitó son los bancos extranjeros. Los bancos extranjeros son los más grandes, porque el Banco Santander, el Banco Bilbao y Calla, el Banco Patagonia, el 80% del Banco Patagonia es el Banco Brasil, el Citibank, estos bancos, inclusive los que son teóricamente nacionales, también tienen participación accionaria extranjera. Caso Macro y Galicia. Galicia absorbió al HSBC y prácticamente más de un tercio del Banco Galicia es extranjero. ¿Cuál es el problema que tienen los bancos extranjeros? Ellos tienen que cumplir una norma bancaria, se llama norma bancaria Basilea. Si no, no pueden operar internacionalmente porque serán acusados de no cumplir las normas estrictas de seguridad que le exige la norma bancaria internacional de Basilea. Y esto los descalificaría, le bajaría la puntuación como bancos y además lo pondría en una lista de posible lavado de activos. Los bancos extranjeros fueron los que le fueron a hablar a Bausil y a Werni, que son dos hombres del JP Morgan. Ellos saben que cuando va el Bilbao y Calla o va el Santander, no va cualquiera, porque ahí también tiene participación BlackRock. BlackRock tiene participación en el JP Morgan, que los empleados del JP Morgan son Vladimir Werni, vicepresidente del Banco Central, y Santiago Bausil, presidente del Banco Central. El Banco Central lo maneja el JP Morgan, pero saben que no pueden pelearse entre los socios. Entonces, ellos mismos la tienen en stand-by la situación. Creo que el problema de la guerra ahora y la necesidad de visa podría volver a que ellos insistan en que por lo menos una parte de los depósitos en dólares que tienen los bancos se utilicen para fondear la actividad interna. Habría que ver qué va a pasar. No lo descarto, pero por ahora estaba stand-by, estaba sin moverse,
por lo menos hasta el 28 de febrero era claro que no iba a poder utilizar. Después el 28 de febrero, con el bombardeo de Estados Unidos y Israel sobre una escuela primaria en la ciudad de Minab, en Irán, esto pudo haber cambiado. O sea, lo que vos planteás es un riesgo cierto. Ahora, esto no quita, si me permitís que te aclare, esto no quita que igualmente existe un acuerdo con lo que Mauricio Macri llamaba el Círculo Rojo, y hay una permanente fuga de capitales de Argentina, más de 3.000 millones de dólares por mes. O sea, es cierto que todavía no pueden hacer esto, apropiarse los depósitos que tienen los bancos en dólares, pero sí se apropian del superávit comercial, del crédito que recibe Argentina. La Argentina recibe una ampliación nosotros tuvimos el año pasado un superávit comercial de 18.000 millones de dólares. Las exportaciones superaron a las importaciones en 18.000 millones de dólares. Aparte hubo 14.000 millones de dólares más que le dio el Fondo Monetario Internacional, que le amplió el crédito en abril, le dio 12.000 millones de dólares, en agosto 2.000 millones de dólares más. 14.000 millones de dólares más. Y también se amplió en 5.000 millones de dólares los créditos del BID y del Banco Mundial. Toda esa plata se utilizó para pagar intereses, pero también se utilizó para que los ricos de este país compraran en el año pasado, en el año 2025, el grueso de los 38.806 millones de dólares. Balance del Banco Central, balance cambiario del Banco Central, ahí demuestra que la compra de personas humanas en el año 2025 fue de 38.806 millones de dólares. Y de enero del 2026, que es el último dato registrado en el balance cambiario, 3.146 millones de dólares. Hay quien compra 100, 200, 1.000 dólares, 10.000 dólares, pero ¿quiénes son los que compran 38.806 millones de dólares en todo el año pasado y 3.146 millones de dólares en el 2026 si no son los empresarios más ricos de este país? Y una consulta, ¿es cierta vamos a poner un ejemplo de que esto se haga? Si ponerle que se logre hacer esta cuestión de modificar el artículo 23 del decreto 905 del año 2022. ¿Hay un peligro que esos créditos vayan a privados, que esos privados de alguna manera los fuguen y que cuando todo se pudra los dólares de los ahorristas no aparezca? Exacto. Eso fue lo que pasó en el 2001. Por eso sacaron este decreto al principio del año 2002. El gobierno de Duhalde sacó este decreto a principios del año 2002 porque esto fue lo que pasó en el 2001. Una permanente fuga de dólares de verdad que habían depositado. Después cuando fueron a recuperar los dólares se los dieron a $1.40. Claro. Y los estafaron a los ahorristas en dólares, le dieron $1.40. Claro, por eso la debacle del 2001. Exactamente, por eso la debacle del 2001 hubo, entre otras cosas, hubo una fuerte, la fuga de capitales todo el año 2001 fue la mayor fuga de capitales hasta ahí, y era de 28.000 millones de dólares. Ahora, tiene el mayor silencio por la complicidad, obviamente que los dueños de La Nación, de Infobae, de Clarín, son los principales compradores también de estos dólares. Ahora se fueron 10.000 millones de dólares más, 38.806 millones de dólares, y nadie dice nada. Sí, para contestar lícitamente tu pregunta, es cierto, hay una gran probabilidad que que poder aplicar esta modificación de este decreto, podrían llegar a utilizar nuevamente el dinero para jugarlo. Y con respecto a París cerrando, ¿vos crees de que la política económica de Javier Milei puede desembocar en una crisis parecida, peor o atenuada a la del 2001? Yo estoy seguro que va a ser una crisis peor que la del 2001, porque no solamente el monto de la fuga ha sido mayor, 10.000 millones de dólares más, sino que también está desindustrializando todo el país. Antes, claro, el menemismo se dio el lujo de cerrar varias empresas, que sin trabajo, etcétera, etcétera. Pero acá, un informe de la Universidad de Buenos Aires demuestra que se perdieron en los 2 primeros años del gobierno de este payaso 100.000 puestos industriales. 100.000 puestos industriales. Se han cerrado 20.135 empresas realmente importantes, sobre todo los que más castigadas han sido las textiles, la de cuero, calzado,
pero también la metalúrgica, las de máquinas y herramientas, las de máquinas y herramientas para el campo. Roque Basali, en Firmat es una gran hoy está en quiebra. Metalflor se convirtió de productora en importadora. O sea, grandes, la metal mecánica, y esto lo sufre mucho la provincia de Santa Fe, que era la que mayor cantidad de empresas metal mecánica tenían, han cerrado. Por supuesto, también grandes industrias lecheras como Verónica, Sancor, etcétera, etcétera. Otras de línea blanca se han convertido en importadoras, como es el caso de Electrolux o de Whirlpool. Estamos en una situación límite y creo que va a ser peor cuando esto estalle, porque obviamente no hay ningún tipo de sustento. Lo único que fundamenta la economía es la producción. Si vos dejás de producir, ¿cómo que vas a pagar? Nadie te va a seguir financiando. Van a poder meter mano al ahorro que tienen los bancos. Desde ya de por sí yo jamás tendría un solo dólar en un banco argentino. Jamás aceptaría, después de toda la historia que nos ha pasado tantas veces, corradito mediante, la especificación asimétrica que estás contando vos del año 2002, le dieron por cada dólar $1.40. Creo que es una buena advertencia la que estás haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Horacio. Espero que andes muy bien y te agradezco por la posibilidad que me das de conversar con vos siempre que nosotros tenemos alguna duda. Al contrario, Luciano, sabés que para mí es un gusto charlar con ustedes. Muchísimas gracias. Abrazo enorme.